La lingüística es una ciencia que estudia el origen, la evolución y la estructura del lenguaje. Su objetivo es deducir cuáles son las leyes que rigen a las lenguas, tanto antiguas como modernas. La lingüística estudia, por un lado, las estructuras fundamentales de la lengua, sus variaciones a través de todas las familias de la lengua y las condiciones que hacen posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua. El lenguaje nos sirve para comunicarnos, ese es su objetivo principal, pero también el lenguaje colabora con la elaboración del pensamiento, sirve para expresar nuestro yo y tiene además, por supuesto, una finalidad estética. El lenguaje es algo propio de los seres humanos. En los animales hay sistemas de comunicación que sirven para su supervivencia, por ejemplo el sistema de comunicación de las abejas o de alguna especie de mono en África, pero no podemos hablar de lenguaje animal. El lenguaje es algo propio de los humanos. La lingüística moderna es una ciencia joven en comparación con otras. En Europa se considera que nace con la labor del lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure a finales del siglo XIX, principios del XX. Saussure entonces es, repito, el padre de la lingüística. En Estados Unidos, pocos años más tarde, aparecen los trabajos de Edward Sapir y Leonard Bloomfield, pero por supuesto los trabajos tanto de Saussure como de los norteamericanos no surgen de la nada, sino que tienen antecedentes muy antiguos. Las primeras reflexiones sobre el lenguaje tuvieron lugar, como no podía ser de otra manera, en la antigua Grecia, y como no podía ser de otra manera, tuvieron un carácter filosófico. Los presocráticos, que recuerden eran estos primeros filósofos, estudian la naturaleza del lenguaje desde dos puntos de vista. Por un lado, los naturalistas, que entienden al lenguaje como un producto de la naturaleza, y los convencionalistas, que entienden al lenguaje como un producto de las convenciones sociales, un acuerdo entre los hombres para comunicarse. Más tarde la disputa deriva hacia la cuestión de la regularidad de la lengua y se trataba de responder a la pregunta si el lenguaje es o no es regular. Protágoras, más tarde ya un sofista, plantea la cuestión del género. Más tarde aparece Platón, que distingue dos clases de palabras. Los nombres es de quién se dice algo y el verbo, que es la palabra que predica de ese nombre. Más tarde Aristóteles, discípulo de Platón, agrega una tercera categoría, que son las conjunciones y preposiciones, que son esas palabras engranaje que sirven para relacionar las palabras. También Aristóteles distingue entre los nombres simples y los nombres compuestos y reconoce el tiempo en los verbos. En la época de Alejandro Magno aparecen las grandes bibliotecas, hay un interés por el lenguaje, por los libros de gramática, por los diccionarios, y hay una necesidad de conocer la gramática. Podemos mencionar más adelante a Dionisio de Tracia, que incorpora el adverbio, el participio y la preposición, y es el primero en redactar una teoría gramatical con el fin de preservar las formas del griego clásico. Más tarde podemos mencionar a Apolonio el Díscolo, que es el primero que habla de sintaxis. Pasando a Roma, los gramáticos romanos copian a sus maestros griegos y en Roma se intensifica el estudio gramatical. Podemos mencionar dentro de Roma, en el siglo I, a Varrón, que escribe la primera gramática latina y se plantea también qué es la gramática. E entonces ahí separa a la gramática en tres partes, el estudio de la gramática. La etimología, que se refiere al origen de las palabras, la morfología, que se refiere a la estructura de la palabra, y la sintaxis, que se refiere a la relación entre esas palabras. Donato más tarde habla de las reglas de acentuación y también habla de las partes de la oración, la función de las palabras. Prisciano en el siglo VI dice que las palabras es una unidad lingüística indivisible. Pasando ya a la Edad Media, el latín se constituyó en el objeto central de estudio para los cuales se escribió un gran número de manuales basados en las gramáticas latinas antiguas. El Renacimiento estudia tanto el griego y el latín, estas lenguas clásicas, pero a su vez comienza el interés por las lenguas modernas y aparece una gran cantidad de gramáticas sobre estas. Podemos mencionar la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija en 1492, un año tan importante para la historia de España también, ¿no? Por ese entonces también aparece Lutero, que traduce la Biblia al alemán, y aparece la imprenta, que también es un motor para que se distribuyan las gramáticas. En la segunda mitad del siglo XVII en Europa aparecen las gramáticas filosóficas, que se caracterizan por la concepción filosófica de los estudios del lenguaje, considerándolo como un producto de la razón. En Francia tenemos la escuela de Port-Royal, que algunos lo consideran como antecedente de Saussure.
Su obra más importante de esta escuela es La Gramática General y Razonada de 1660, donde estos gramáticos intentan demostrar que la estructura de los lenguajes es un producto de la razón y que las diferentes lenguas son variantes de un sistema racional más general. Dicen que la palabra, el signo lingüístico, tiene un carácter natural, sonido y la grafía, y una significación, que es el concepto. Esta cuestión va a estar más desarrollada y ampliada por Saussure, por eso mencionábamos que era un antecedente a Saussure. En el siglo XIX toma mucha fuerza las gramáticas históricas comparativas que observan la relación entre las lenguas y hacen un estudio histórico de las lenguas. Esa corriente fue fundada por los alemanes Franz Propp, Wilhelm von Humboldt y Jacob Grimm. Estos estudios surgen cuando se descubrió que el sánscrito, esta antigua lengua sagrada de la India, se relacionaba con el latín con el griego y con las otras lenguas europeas. Y estos idiomas entonces provenían de una fuente común, el famoso tronco común indoeuropeo. Los objetos fundamentales del comparatismo fueron la investigación del origen y de las formas gramaticales, la clasificación de las diversas lenguas según su morfología y la reconstrucción de la lengua madre indoeuropea. Además de esta teoría del tronco común indoeuropeo, que se abrían en las ramas del árbol, que seguramente estamos viendo la imagen, apareció también otra teoría, que es la teoría de las ondas, de 1872, que reemplazó el modelo de las ramas del árbol por la imagen de las ondas que se producen al caer una piedra en el agua. El punto del impacto corresponde al lugar central de la lengua indoeuropea y a medida que las ondas se van alejando hacia el exterior, se hacen más débiles, es decir, que las relaciones y las semejanzas con la lengua madre se van diluyendo. Finalmente, como una reacción frente a este planteo de la lingüística histórica comparativa, surge el estructuralismo y su iniciador, Ferdinand de Saussure. Estamos hablando del siglo XX. Saussure nació en Ginebra el 26 de noviembre de 1857 y fallece el 22 de febrero de 1913. Saussure estudia la lingüística independientemente de la filosofía o de la historia. Estudia las lenguas ignorando su desarrollo histórico. Dice que hay que tomar la lengua en un momento específico. También es el primero que habla de la lingüística como una ciencia. Bien, entonces la lingüística es una ciencia y como toda ciencia tiene un objeto de estudio. Y el objeto de estudio de la lingüística para Saussure es la lengua, dejando de lado el habla. Después vamos a ver esto con más detalle. Postula Saussure que la lengua es un todo organizado y coherente, es decir, un sistema de signos que se relacionan estos signos y que dependen entre sí. La tarea del lingüista entonces es hacer la descripción y la historia de todas las lenguas que pueda alcanzar, buscar a su vez las fuerzas que entran en juego de manera permanente y universal en todas las lenguas y deducir las leyes generales a que se pueden reducir todos los fenómenos de la historia. Sobre estas bases, Saussure plantea sus famosas dicotomías: la dicotomía lengua y habla, la dicotomía significado-significante, inmutabilidad-mutabilidad, diacronía-sincronía, etc. Saussure no deja nada escrito. Es en 1916, ya fallecido, cuando sus discípulos recopilan las lecciones que él había impartido en sus clases en la Universidad de Ginebra. Queda por resultado su famoso curso de lingüística general, que es una obra fundamental de la lingüística y del pensamiento y también de las ciencias sociales en general. Saussure parte de una base mentalista, considerando la lengua como un producto de un proceso mental, que su realización se ubica en el cerebro. Allí se enlazan las imágenes acústicas y las ideas correspondientes, los conceptos. La facultad, también decía Saussure, de construir un lenguaje, una lengua, es natural al hombre. Habíamos dicho entonces que el objeto de la lingüística es la lengua, y decía puntualmente Saussure: hay que situarse desde el primer momento en el terreno de la lengua y tomarla por norma de todas las demás manifestaciones del lenguaje. Solo la lengua aparece susceptible de una definición autónoma y proporciona un punto de apoyo satisfactorio para el espíritu. Ahora sí, ¿qué es la lengua? Bueno, la lengua es una parte determinada del lenguaje, y ahí empezamos ya con la primera dicotomía. El lenguaje se abre en dos: en la lengua y el habla, como vemos solamente ahí en la placa. La lengua es un sistema de signos arbitrarios que se relacionan entre sí, un sistema de signos que expresan ideas, mientras que el habla es el uso individual que se le da a ese sistema, que cada persona le da a ese sistema.
La lengua es social, mientras el habla es individual. ¿Y por qué decimos eso? Porque la lengua es un conjunto de convenciones sociales que permiten el ejercicio del habla en los individuos. Decimos también que la lengua es esencial, mientras que el habla es accidental y accesorio. ¿Por qué? Porque el habla no es esencial. Por ejemplo, podemos verlo cuando pensamos la letra de una canción sin necesidad de ejercer el habla. Podemos pensar una letra de una canción en nuestro cerebro o un poema sin hablarlo, sin ejercer el habla. Decíamos también que la lengua es un producto pasivo porque es registrada pasivamente por los individuos. Por ejemplo, los bebés comienzan a entender a las personas a su alrededor y son capaces de incorporar la lengua de forma pasiva al escuchar a otros hablarla. Decíamos también que la lengua es un principio de clasificación, el habla no, que la lengua es homogénea, mientras que el habla es heterogéneo, que la lengua es psíquica y el habla es psicofísica y fisiológica, la lengua es un objeto concreto, el habla no, y la lengua es factible de un estudio aislado, por ejemplo la profesora de lingüística, mientras que el habla no. Bien, decíamos entonces que la lengua era un sistema de signos, pero ¿qué es el signo lingüístico? Bueno, el signo lingüístico es una entidad lingüística psíquica formada por un significado y un significante. También ahí tenemos la placa muy ilustrativa. El significante es la imagen acústica, no es el sonido material puramente físico, sino su huella psíquica. Y este carácter psíquico se ve cuando observamos nuestra lengua materna y sin mover los labios ni la lengua podemos hablarnos a nosotros mismos o recitarnos un poema o una canción como decíamos recién. El significado, por su parte, es el concepto mental al que corresponde la imagen acústica. ¿No? Ahí tenemos el significado, es el concepto árbol, mientras que el significante es la imagen acústica, que es la palabra árbol. Estos dos elementos, significado y significante, están íntimamente unidos y se requieren recíprocamente. Pero esta relación, este lazo que une el significado y el significante, es arbitrario. Por eso decimos que la lengua es un sistema de signos arbitrarios. Y ahí nos lleva entonces a lo que decía Saussure de la arbitrariedad del signo lingüístico. Que Saussure lo explicaba con un ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, la idea de sur. La idea de sur no está ligada por una relación alguna interior a la sucesión de sonidos sur, o sea, decir s-u-r o s-u-r, que sirve como significante, por lo que podría estar perfectamente representada a cualquier otra sucesión de sonidos, como pasa en otras lenguas. En otras lenguas sur está formada por otra palabra, sin embargo la idea es la misma. Si decimos sur es porque en nuestra lengua se dice así, por eso es arbitrario. Otra característica del signo lingüístico es el carácter lineal del significante. El significante, por su naturaleza auditiva, se desarrolla en el tiempo y tiene los caracteres que toma del tiempo. Representa una extensión y esa extensión es una línea. Sus elementos se presentan uno tras otro formando una cadena. Es decir, no se puede pronunciar dos sonidos simultáneamente. Por eso es una cadena, es un carácter lineal del significante. Otra dicotomía que cuando uno la escucha parece que raro, contradictorio. Una profesora decía que parecía que Saussure se había tomado un par de vinos, que es la inmutabilidad y mutabilidad del signo lingüístico. El signo lingüístico es mutable y es inmutable a la vez. ¿Por qué? Bueno, empecemos con la inmutabilidad. Decíamos antes que con relación a la idea que representa, el significante aparece como elegido libremente o arbitrariamente. Pero, en cambio, con relación a la comunidad lingüística que lo emplea, no es libre, es impuesto. O sea, decimos árbol porque en nuestra lengua se dice árbol, no es que lo elegimos nosotros. Es decir, la lengua elige un significante para un significado, pero será ese y no otro. La lengua aparece entonces como una herencia de una época precedente, como producto heredado de las generaciones precedentes y que hay que tomarlo tal cual es. Es decir, decimos hombre porque antes de nosotros se ha dicho hombre. Decimos árbol porque antes se ha dicho árbol. Por eso es inmutable. Pero a su vez podemos hablar de que la lengua es mutable porque el tiempo, que asegura la continuidad de la lengua, tiene otro efecto en apariencia contradictorio con el primero, el de alterar más o menos rápidamente los signos lingüísticos, de modo que en cierto sentido se puede hablar a la vez de inmutabilidad y la mutabilidad del signo. Es decir, hay un desplazamiento de la relación entre significado y significante
por la acción del tiempo y por la fuerza social. El ejemplo más claro, es los cambios que hay entre el español antiguo y el español moderno. Uno cuando agarra una edición del Cid en español antiguo parece que fuera otro idioma, pero son los cambios que ha habido con el tiempo entre una misma lengua. Por eso es mutable. Otro de los temas más importantes que trata Saussure es el concepto de valor lingüístico. El valor del signo lingüístico. Porque las palabras, según lo que decía Saussure, adquieren un valor lingüístico por su relación con el contexto, es decir, con los otros signos. Por ejemplo, cuando uno dice mano, puede ser la mano de la calle o la mano del cuerpo, según el contexto en la oración, según cómo venga la mano en la oración. También dentro de la oración, mano puede ser un sujeto, por ejemplo, yo digo la oración, la mano es grande, o puede ser un objeto directo, cuando uno dice Juan dibujó la mano. Es decir, cambia según su contexto. Un elemento de la lengua es lo que no es el otro, vale en relación con los demás. No hay valor si no está dentro de un sistema, y no hay sistema si no hay relaciones. Y ahí tenemos dos tipos de relaciones, las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas. En la lengua todo se basa en relaciones. Las relaciones y las diferencias entre términos lingüísticos se desarrollan en dos esferas diferentes. Por un lado, en el discurso, las palabras contraen entre sí, en virtud de su encadenamiento, relaciones fundadas sobre el carácter lineal de la lengua. Es decir, las unidades de las palabras se alinean una detrás de otra en la cadena del habla. Estas combinaciones pueden ser llamadas sintagmas. Los sintagmas son dos o más unidades consecutivas. Situados en el sintagma, un término adquiere su valor solo porque se opone al que lo precede o al que le sigue, o a los dos, lo que veíamos recién del valor lingüístico. Ahí tenemos entonces las relaciones sintagmáticas entre sintagmas. Hay distintos tipos de sintagmas, están los sintagmas nominales, que son dos o más palabras con un núcleo sustantivo, por ejemplo, la puerta abierta. Los sintagmas adjetivos, que son dos o más palabras con núcleo adjetivo, por ejemplo, lindo e inteligente. Y los sintagmas adverbiales, que son dos o más palabras con núcleo adverbial, por ejemplo, lejos de mí. Y al margen del discurso, las palabras también que ofrecen algo en común se asocian en la memoria y se forman así grupos en cuyo seno reinan relaciones muy diversas. Estas coordinaciones no tienen por apoyo la extensión, sino que su sede está en el cerebro. Estas son las relaciones asociativas, porque una palabra cualquiera puede evocar siempre todo lo que es susceptible de asociársele de una manera u otra. Por ejemplo, volvemos con el tema de la mano, yo lo puedo asociar brazo, dedo, también lo puedo asociar con guante, con anillo, o con mano, con mazo, con malo. Es decir, cualquier tipo de relación que uno pueda hacer entre una palabra y otra son las relaciones asociativas. Otra dicotomía que vamos a analizar de Saussure es la de diacronía y sincronía. La diacronía es el estudio del lenguaje a lo largo del tiempo, contempla sus transformaciones sucesivas, mientras que la sincronía es el estudio del lenguaje en un determinado momento histórico. Entonces, es sincrónico todo lo que se refiere al aspecto estático de nuestra ciencia y es diacrónico todo lo que se relaciona con las evoluciones. Entonces, la lingüística sincrónica estudia la constitución y el funcionamiento de un sistema, mientras que la lingüística diacrónica estudia su evolución. Es lo que veíamos en los estudios comparativos históricos. Para Saussure, que es una reacción a esos estudios, dice que el estudio sincrónico del sistema tiene la primacía, es el único estructuralmente lingüístico. Para el hablante, la sucesión en el tiempo es inexistente. El hablante está ante un estado. Es decir, yo hablo español moderno, no hablo ni español antiguo, ni latín, ni indoeuropeo. El lingüista que quiera comprender ese estado tiene que hacer tabla rasa de todo lo que ha producido y desentenderse de la diacronía. Con la lengua no se puede ni describirla ni fijarle normas para el uso más que colocándose el lingüista en un estado determinado. Bien, con esto cerramos Saussure. Realmente fue muy resumido la cuestión. Por supuesto, recomiendo la lectura del curso de Lingüística General, donde se ven estos temas mucho más desarrollados y muchos temas más también. Bueno, ¿qué pasa después de Saussure? Después de Saussure surge la Escuela de Ginebra, que es este grupo de lingüistas formados con la orientación de Saussure, donde se distinguen Charles Bailly y Robert Godel. Los lingüistas de esta Escuela de Ginebra son los que publican el curso de Lingüística General de Saussure, es decir, son los discípulos directos de Saussure. También aparece el funcionalismo,
El funcionalismo es una teoría dentro del estructuralismo según la cual las estructuras fonológicas, gramaticales y semánticas de cada lengua están determinadas por sus diversas funciones en la sociedad de cuya cultura forman parte. El lenguaje es un instrumento de comunicación y el funcionalismo realiza un estudio descriptivo y también explicativo de la lengua. Podemos mencionar dentro de este funcionalismo al lingüista francés André Martinet, que plantea la doble articulación del lenguaje. Dice Martinet que el lenguaje humano es articulado y esta noción se manifiesta sobre dos planos diferentes. La primera articulación del lenguaje es aquella según la cual todo hecho de experiencia que se desea transmitir se analiza en una serie de unidades, cada una dotada de una forma vocal y un sentido. Por ejemplo, si yo pronuncio la frase "me duele la cabeza", ninguna de las 4 unidades sucesivas, "me duele la cabeza", corresponde a lo que mi dolor tiene de específico. Cada una de esas palabras o de esas unidades se pueden encontrar en otros contextos. Ahí se advierte entonces la economía del lenguaje. ¿Qué significa la economía del lenguaje? Bueno, que algunos millares o miles de unidades ampliamente combinables nos permite comunicar más cosas que lo que podrían comunicar millones de gritos inarticulados diferentes. Es decir, miles de palabras nos permiten expresar millones de pensamientos o experiencias. La segunda articulación del lenguaje la podemos representar por las letras, por las formas vocales. Las unidades están formadas por unidades, las palabras están formadas por letras, que esas letras se pueden encontrar en otras palabras también, ¿no? Por supuesto. Y ahí entonces también vemos el tema de la economía, porque gracias a la segunda articulación, las lenguas pueden bastarse con algunas decenas de productos fónicos o de letras distintas que se combinan para obtener formas vocales de las unidades de la primera articulación. Es decir, 20 y pico de letras forman miles de palabras, ¿no? En resumidas cuentas es eso. También dentro del funcionalismo se inscriben los trabajos de la Escuela de Praga o el Círculo de Praga. Estos son discípulos de Saussure y replantean y reformulan las teorías de este. En 1926, un grupo de lingüistas checos, donde se destaca Matesius, funda el Círculo Lingüístico de Praga, al que poco después se incorporan los rusos Jakobson, Trubetskoy, entre otros. En 1928 se celebra el primer Congreso de Lingüística en La Haya, y ese año los lingüistas del Círculo de Praga redactan un trabajo basado en la distinción entre lengua y habla establecida por Saussure, donde se enunciaban una serie de principios fonológicos. Se consideran al Círculo de Praga como los padres de la fonología. Allí en ese trabajo se sienta la distinción entre fonética y fonología, planteando la separación entre los sonidos del habla, que son hechos físicos y concretos, que son materia de la fonética, y los sonidos de la lengua, que son materia de la fonología. Trubetskoy llamó fonemas a las unidades mínimas que se puede aislar la expresión lingüística determinada. Los fonemas serían para el sonido, para la fonética, para la fonología, lo que las letras para la palabra, ¿no? O para la morfología. La Escuela de Praga o el Círculo de Praga tuvo 2 épocas. La primera está más concentrada en los problemas fonológicos y la obra más importante es Principios de Fonología de Trubetskoy de 1939. Otras tesis también del Círculo de Praga de esa primera época es que la lengua es un sistema de medios de expresión apropiados para un fin. De esta forma ponían el acento en la finalidad de la lengua. Rompen también este grupo con la dicotomía lengua y habla. Dice que ambas son importantes, que la lengua se manifiesta en el habla. También rompen con la dicotomía sincronía y diacronía, diciendo que ambas se complementan, que no se puede desconocer que hubo un pasado en la lengua. Sobre el dualismo significado y significante, dice que está presente en todos los niveles, en el fonológico, en el morfológico y en el sintáctico. Entonces esta tesis incluye el estudio de la morfología, que se ocupa de las palabras, y de la sintaxis, que se ocupa de la oración. También en esta época aparece la teoría de las funciones del lenguaje, que parten del sistema de la comunicación de Jakobson, ese famoso sistema de comunicación de emisor, receptor, mensaje, contexto, canal y código. La segunda época de la Escuela de Praga comienza desde finales de la Segunda Guerra Mundial, donde algunos, o la mayoría, se van a Estados Unidos exiliados, escapándose del paraíso soviético, ¿no? Y esta segunda parte puso el acento en los estudios gramaticales y del discurso, donde sigue reconociendo la lengua como un sistema de niveles interconectados, el nivel fonológico, morfológico, sintáctico y supersintáctico,
También en esta segunda época aparece el concepto de estructura y se da importancia a la entonación y a la actitud del hablante. Más tarde podemos mencionar a la otra escuela, la glosemática, que es una escuela estructuralista europea, también denominada Escuela de Copenhague, que trabaja con los postulados del danés Hjelmslev. La obra capital de Hjelmslev y de esta glosemática es Prolegómenos de una teoría del lenguaje, de 1943. Hjelmslev parte de Saussure, a quien considera el padre del estructuralismo, pero revisa las nociones de Saussure desde una perspectiva inmanente y formal, hacia el interior de la propia lengua. La lengua es considerada como una entidad autónoma de dependencias internas. La lengua se presenta como un modelo que incluye dos planos, el plano del contenido y el plano de la expresión, y con ello se alude a la dicotomía saussuriana del significado y significante. Pero a cada uno de estos planos le corresponde una forma y una sustancia. En concordancia con Saussure, que expresaba que la lengua es forma y no sustancia, el danés Hjelmslev establece que la lingüística ha de estudiar la forma de la lengua. También señala que una cadena lingüística puede dividirse en elementos menores que el signo saussuriano, y estas unidades mínimas que pertenecientes a ambos planos le da el nombre de figuras. También hace una distinción entre proceso y sistema, diciendo que el proceso incluye las relaciones de la cadena de sintagmas, mientras que el sistema incluye las relaciones del paradigma. Es decir, hace una reformulación de las relaciones, donde las relaciones sintagmáticas son las relaciones del proceso, y las relaciones paradigmáticas o asociativas son las relaciones en el sistema. Bien, vamos a pasar ahora entonces a los estudios lingüísticos en Estados Unidos, norteamericanos. El estructuralismo norteamericano, y sus figuras más importantes son Edward Sapir y Leonard Bloomfield. Estos no están influenciados totalmente por Saussure, porque la necesidad de comprender y describir las lenguas indígenas norteamericanas selló los estudios lingüísticos en Estados Unidos. Es por eso que desde sus inicios las ciencias del lenguaje aparecen ligados con la etnología. Ahí podemos mencionar a Franz Boas, que en 1911 escribe su famoso Manual de las Lenguas Indígenas Americanas. Y estas lenguas indígenas americanas no tienen una tradición escrita, entonces su propuesta es concebir a la lengua como un fenómeno oral y postula una teoría que puede describirla de acuerdo con sus características propias. Para ello hay que partir de la observación, el análisis de la lengua hablada, a fin de hallar luego la peculiaridad de su escritura. Edward Sapir, por su parte, era antropólogo y decía que las lenguas estaban relacionadas con la cultura de la que proviene. Consideraba la lengua como un emergente de la cultura de un pueblo. Por su parte, Leonard Bloomfield es considerado el padre del distribucionalismo norteamericano. Bloomfield se aleja de Saussure en su posición antimentalista. Bloomfield tiene una posición mecanicista y materialista, opuesta al mentalismo. Dice que no se tiene que tener en cuenta los pensamientos, los sentimientos, ni las intenciones del hablante. El punto de partida para su estudio es el conductismo. La lengua, que es una conducta más de la especie humana, responde al esquema de estímulo y respuesta. Ante un estímulo externo, una persona reacciona hablando. Lo que dice el enunciado que emite esa persona es a su vez un estímulo lingüístico para ciertas reacciones no lingüísticas. Esto es lo que Bloomfield denomina los actos de habla. Y como ejemplo da la historia de Jack y Jill. Jack y Jill están caminando por un sendero, Jill tiene hambre, ve una manzana en un árbol y dice, tengo hambre. Jack, ante este estímulo de tipo lingüístico de Jill, lo decodifica en su cerebro y produce una respuesta física. Salta a la cerca, trepa al árbol y agarra la manzana del árbol y se la da a Jill. Bueno, la lengua, decía también Bloomfield, la lengua de una comunidad es un conjunto de emisiones lingüísticas que esa comunidad puede realizar. Esas emisiones están constituidas por las formas. Tales formas se articulan en un sistema. Las formas son unidades cuyas combinaciones constituyen la lengua. Bien, a mediados de la década del 50, también en Estados Unidos, iba a hacer su aparición un tal Noam Chomsky, quien iba a revolucionar el campo de la lingüística. ¿Por qué? Porque sus teorías se oponían a los presupuestos centrales tanto del estructuralismo de Saussure como de la psicología conductista de Bloomfield. Sus teorías de Chomsky son muchas, son complejas, tiene Chomsky varios momentos y serán temas estas teorías de un próximo bloque de lingüística. Merecen, creo, un bloque especial. Bien,
Hasta aquí entonces hemos llegado por hoy con la lingüística, y para cerrar, para relajarnos un poco de este tema tan pesadito, me gustaría compartir un meme que me causó mucha gracia cuando lo vi, eso de reír por no llorar ante un examen. Ahí vemos Los Incomprensibles con Saussure, Chomsky y compañía, también haciendo una broma de la película Los Indestructibles de Stallone. Bueno, espero poder hoy haber ayudado a que estas personas, estos monstruos, sean un poco menos incomprensibles.